el campo diplomático, es el caso de Oscar Laborde, fue diplomático, embajador de Argentina en Venezuela, y ahora está en Venezuela desarrollando la industria agroalimentaria, pero por supuesto que esa pasantía por la diplomacia nos permite seguir hablando de temas tan importantes, sobre todo esta semana, como es el caso de la geopolítica y la religión, con el Papa Francisco argentino, cuyo brillo sigue siendo excelente y la aceptación mundial. Tú como argentino latinoamericano, ¿qué nos dices de él? Bueno, era esperable por la edad, por la condición de su salud, que pudiera pasar lo inevitable. Uno comprende ahora la magnitud de lo realizado como el jefe de la Iglesia Católica, el mensaje que le ha dado al mundo, lo que ha dejado las acciones, y creo que eso va a perdurar. Va a perdurar porque además el Papa que se acaba de elegir era muy cercano a él y continúa con una necesidad de vincularse con los pobres. Él fue el que promovió al papado, digamos, al Vaticano, al cardenal, ¿no? Prevost. Claro, él lo designa cardenal Francisco al nuevo Papa en el año 23, hace 2 años, y lo incorpora en febrero de este año entre los papables. Y bueno, entonces uno cree que de alguna manera hubo una preparación, o una manera de poder acercar a alguien que continuara como cardenal o ahora como papa con su legado. Fue extraordinario el papa, que tuvo que pelear con una iglesia, digamos, que venía con una posición conservadora muy dura, con Ratzinger, con Juan Pablo II, y él tuvo que revertir eso. Una iglesia que también estaba perdiendo adeptos, ¿no? Porque esa posición dura, demasiado ortodoxa, lo alejaba de las nuevas camadas. Y había una situación donde en América Latina los evangélicos estaban realmente ganándole terreno, y bueno, y la iglesia se había alejado de alguna manera de lo popular, del pueblo, ¿no? ¿El perfil del cristianismo en Argentina cambia antes y después del Papa? Siempre la Iglesia Católica en la Argentina tuvo vertientes, como en muchos lugares. Claro, la opción por los pobres tenía mucha fuerza en los 70, 80. Los jesuitas, que digamos, el Papa Francisco viene de procedencia jesuita, convive también con otras líneas, digamos, católicas como el Opus Dei, una posición de derecha, podríamos decir, más tradicional. Entonces, la iglesia es heterogénea. Sigue teniendo una influencia importante, sigue teniendo una cantidad de creyentes importante, y sí, claro, por supuesto que haya un papa argentino lo ha revitalizado, ¿no? Ese acercamiento y ese seguimiento a la iglesia, ¿no? Hubo un antes y un después, claramente. Yo creo que en el mundo, a mí me parece que en el mundo hay un antes y un después de Francisco, en la política, en el mensaje y, por supuesto, claramente, en el catolicismo. En Argentina, si hiciéramos una anatomía de las religiones, ¿cómo estarían las religiones tradicionales, las grandes religiones, las pequeñas y las aborígenes? Sí, la Iglesia Católica, por lo que, digamos, las investigaciones, censos dan que tiene un 50%, un 55% de la gente es católica. Ha crecido mucho los evangélicos, que serán un 20%, hay 20% de ateos, y el resto de las religiones. El judaísmo digamos, no tiene gran cantidad, no lo tiene el mundo, pero sí tiene mucho peso, ¿no? Y las religiones de los originarios prácticamente no han perdurado. Recordemos que en Argentina no eran tan fuertes como las tradicionales, como los incas, como los mayas, como los aztecas, como los aymaras, ¿no? Como los quichua. En Argentina no hubo formaciones tribales, formaciones originarias de tanto peso, de tanta estructura, ¿no? El Papa Pablo VI insistió en solución pacífica de controversias, y Argentina estuvo a punto de una guerra con Chile por el canal de Beagle. ¿Qué intríngulis hay allí? Bueno, efectivamente, los dos gobiernos, dictaduras,
gobiernos militares, gobiernos que encontraban allí, después sucedió con Malvinas, encontraban en la guerra, en el conflicto con el otro, una forma de justificar su incapacidad para gobernar, ¿no? Entonces ahí el Papa envió a Salomé, que mandó un interlocutor, que fue realmente el que salvó la guerra. Realmente se le debe a la Iglesia, al papado, y bueno, y esta intermediación. ¿Quién era Salomé? Salomé era el enviado del Papa. Era la persona que fue allí, a Argentina y a Chile, negociando para que se evitara la guerra, y lo logró. Pero estuvo el conflicto muy duro para la guerra. Era un conflicto histórico, tradicional. ¿De cuándo? Y desde siempre, porque cómo se dividen los límites con Chile, que justamente esos límites se dan en la cordillera, con lo cual es muy difícil trazar una línea como uno pudiera hacer con un río o con algún accidente geográfico o con una raya. Ahí es muy complicado, ¿no? Digamos, las altas cumbres, las que dividen, en fin, hay toda una complejidad que después se soluciona con un acuerdo que se hizo determinando en los lugares conflictivos, pero siempre históricamente hay una disputa ahí entre Chile y Argentina, en realidad por la Patagonia, por muchas islas que están justamente al sur del continente, pero bueno, esta intermediación de la Iglesia por lo menos evitó una posibilidad muy cierta de conflicto. No se ha vuelto a discutir más ese tema por ahora. Pero vamos a un corte porque tenemos compromisos comerciales y regresamos para hablar también de un tema que nos importa mucho a los venezolanos, como es las Malvinas. Porque estamos en la misma línea de reclamar un territorio que es nuestro y que los ingleses arrebataron menos fuerte que ustedes, pero en el caso de Malvinas fue militar y aquí una especie